Bueno, tengan un buen día. Con la intención de poder explicar los 10 artículos que se vieron la siguiente semana y esta, voy a explicar cada uno de ellos. No voy a leer para no excederme del tiempo, ya que esta aplicación pues que estoy utilizando únicamente tiene para 15 minutos, ¿verdad? Entonces si se excede del tiempo pues tiene un cobro adicional. Y también discúlpame, ¿verdad?, por los ruidos o algún tipo de interferencia que pueda obstaculizar el audio. Entonces vamos a empezar con lo que es maternidad. Cuando nosotros estamos hablando de maternidad, estamos hablando, por ejemplo, de las personas embarazadas, ¿verdad?, que trabajan en alguna institución, ya sea pública o ya sea estatal. En el caso de las personas o en el caso de las mujeres que trabajan con el gobierno o el Estado, pues les favorece, ya que ellas tienen el derecho, ¿verdad?, de poder, les dan un mes antes del parto y otro mes después del parto, ¿verdad?, para que ellos puedan contar con ese derecho que les pertenece. También cuando nosotros estamos hablando de maternidad, ellos tienen una hora de lactancia, es decir, que si su horario es de 12:30, ellas se pueden retirar a las 11:30 de la mañana para poder dar lactancia al bebé. Caso contrario, no pasa lo mismo con lo que es el sector privado, ya que no cuenta con todos estos derechos, a diferencia del Estado. Luego nos vamos con minusválidos. Bueno, no lo voy a leer porque ustedes ya lo escribieron y ya lo pudieron leer también, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de minusválidos es cuando las personas tienen algún impedimento físico. Para compartirles un ejemplo, hace 2 años, tuve un estudiante plan fin de semana y el año pasado pues me enteré que él había tenido un accidente muy fuerte. Este accidente pues le lastimó muchísimo la parte de su pierna y se lo tuvieron que llevar hacia la capital para poder estabilizarlo y ver de qué manera podían ayudarlo. Él era o es una persona muy, muy delgada, por lo que no recuerdo ahorita en estos momentos cómo se le llama a ese procedimiento, pero su pierna estaba totalmente, ya se le veía lo que es el hueso. Entonces lo que hicieron fue quitarle parte de carne de su cuerpo y pegársela, ¿verdad?, en la parte afectada. Él estaba con las esperanzas de que se pudiera hacer este procedimiento y si no, caso contrario, le iban a amputar su pierna. Lamentablemente pues le tuvieron que amputar la pierna por la gravedad de la situación en la que él se encontraba. Él me comentaba que ahora pues no puede trabajar, por lo que solicitó a personas de la municipalidad, en este caso con el alcalde, para que le otorgara un permiso para poder tener un tuk-tuk y que una persona se lo pudiera manejar. Entonces vemos que las personas, nosotros tenemos la mala idea de que son personas que no aportan nada a la comunidad, y pues son personas que de alguna manera nos aportan mucho y a veces son mucho mejores seres humanos que nosotros. Luego nos vamos con el artículo Derecho a la cultura. Cuando estamos hablando de derecho a la cultura, estamos hablando de que nosotros no tenemos que avergonzarnos por quiénes somos ni de dónde somos. En nuestro país pues tenemos 4 culturas: cultura ladina, xinca, garífuna y maya. Lamentablemente en la cultura garífuna y xinca pues ya no hay tantas personas que practiquen este tipo de cultura. En la cultura xinca pues solo hay una persona que está con las tradiciones y costumbres de esta cultura. Lamentablemente no se propicia a que se pueda compartir estas culturas y que las demás personas lo puedan practicar. Luego nos vamos con el artículo 62
que en este caso lo tenemos acá. Protección al arte, folclore y artesanías tradicionales. Cuando nos está hablando de protección, pues obviamente el Estado tiene protegido estas áreas y no vayamos tan lejos. En el caso de Huehuetenango, pues contamos con un centro arqueológico y con la protección del arte y folclore para los que han tenido la oportunidad de poder entrar a estos y verificar, ¿verdad?, todo el arte que en años anteriores pues pudieron rescatar y están en exhibición en algunos museos históricos de Guatemala. Luego está el artículo número 63, que está en la parte de acá, derecho a la libre expresión. Pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos tenemos derecho a la libre expresión, significa que nosotros no nos pueden prohibir con cállate o no poder decir nada, sino que cuando estamos hablando de derecho a la expresión creadora, es de que nosotros tenemos la libertad de crear cualquier tipo de objeto, en este caso como nos menciona acá, científico, intelectual, el artista nacional, promoviendo, ¿verdad?, la formación y superación profesional y económica. Si ustedes se han dado cuenta, de diversas universidades con esta pandemia del coronavirus han creado pues respiradores, y entonces es un aporte significativo para nuestra sociedad, porque no estamos incurriendo a otros países, ¿verdad?, sino que estamos incurriendo a artistas nacionales de nuestro país. Luego nos vamos con el artículo número 66, que es el grupo, habla sobre los grupos étnicos, que está en el artículo 66, protección a grupos étnicos, lo que yo les comentaba, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros no practicamos nuestra cultura, nos avergonzamos pues de quiénes somos, y si nosotros nos damos cuenta hay muchas personas extranjeras que pues vienen a visitar nuestro país, porque tenemos mucho recurso natural que ofrecer, muchos lugares turísticos que ofrecer. Entonces, inclusive si nosotros visitamos diferentes departamentos, nos vamos a dar cuenta que son totalmente distintos. Si nosotros en el área de Huehuetenango tenemos mucho recurso natural, muchos lugares por visitar, pero si nosotros nos trasladamos a otro departamento, va a ser totalmente distinto. Cada grupo étnico es totalmente diferente, por lo cual nosotros debemos respetarlo. Algo que menciona acá, el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, el uso de traje típico o traje indígena, como sus idiomas y dialectos. Nosotros no podemos prohibir a los centros educativos, ¿verdad?, que los patojos no lleguen con su traje típico. Es algo que a ellos les identifica, por lo tanto nosotros no tenemos por qué decirles que lleven el uniforme en este caso, ¿verdad?, porque cada cultura pues se manifiesta de distinta manera. Luego nos vamos con el artículo número 71, que hace referencia al derecho de la educación. Si bien nosotros pues sabemos en el derecho de la educación, aquí nos habla de que el Estado debe garantizar la enseñanza, promover los insumos necesarios a todas las escuelas. Lamentablemente hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, en primera instancia por la economía, en segundo porque de repente les queda muy retirado, es muy peligroso, y en algunos casos pues tienen que trabajar desde pequeños. Entonces, derecho a la educación, lamentablemente pues no. Pongo el ejemplo de ahorita, que lamentablemente nosotros no contamos con todas esas herramientas tecnológicas para poder proveer una educación de calidad. Obviamente el Estado de Guatemala debe promover materiales que sinceramente dan un poco de pena, porque han estado publicando de que nos van a dar material. Inclusive dijeron que iban a dar material para primaria, pero yo me estaba dando cuenta de que iba a venir en la prensa o en el diario.
Y entonces vi la información y solo es un cuento. Incluso, pues a través de los distintos medios de comunicación iban a dar sus respectivas clases, ya sea por medio de cuentos u otro material, pero muchas personas no cuentan con un televisor y nosotros podemos decir, ¿quién no va a contar con un televisor? Pues lamentablemente hay personas que no llegan ni a la radio. Ahora nos vamos a ir con el artículo número 81. Si no estoy mal, habla de títulos y diplomas. Cuando estamos hablando de títulos y diplomas, deben de ser auténticos y deben contar con toda la aprobación, en este caso que sería el Ministerio de Educación, inclusive de universidades. Uno cuando está ya en la universidad siempre le piden que uno les proporcione el código del diploma, ¿verdad? Para poder ver que sea auténtico, ya que muchas personas pues lo falsifican y tienen, ¿verdad?, mejores trabajos que los que han estudiado. Luego nos vamos con el artículo número 81, que es la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cabe mencionar, como ustedes bien saben, es la única universidad estatal, es decir, que es sostenida por lo que es el Estado, es decir, que los estudiantes pues no pagan ninguna cuota. Esta universidad ya prácticamente casi un poquito más de los 300 años de funcionamiento y que empezó a funcionar el 31 de enero del año 1676. Entonces imagínense ustedes cuántos años tiene. Es la única universidad, como bien les decía, estatal, es decir, del Estado. Los estudiantes no pagan ninguna cuota o ninguna colegiatura. Pero también algo que les debo de mencionar es de que en estos momentos hay estudiantes que están pagando cursos en línea en la universidad. Entonces, totalmente gratuita, pues no lo es. Luego nos vamos como último el artículo número 85, que son las universidades privadas. Cuando estamos hablando de una universidad privada, estamos hablando de todas aquellas universidades que la sostiene pues los estudiantes a través de sus colegiaturas e inscripciones. Los estudiantes realizan a veces inscripciones de 3 veces al año o 2, ya sea trimestral o bimestral, y sus colegiaturas pues van de los 500, 600, 700 años, depende de la universidad y depende de la carrera que estén estudiando. ¿Qué universidades son privadas? La Universidad de San Carlos, la Universidad de Galileo, la Universidad Rural de Guatemala, la Universidad Panamericana, la Universidad Da Vinci de Guatemala, la Universidad del Valle, la Mesoamericana, Rafael Andívar y entre otras más universidades privadas. Entonces, aquí pues también traigo un videito para que ustedes lo puedan ver. Y lo vamos a ver acá. Este es un video de cajón. De esos que te hablan de nuestra guate, de ser chapines, de ser optimistas. En este video de cajón salen los guatemaltecos de la foto, trabajadores, con nuestros paisajes de fondo y claro, los niños que representan el futuro de nuestro país. ¿La escuchan? Esa es la musiquita de cajón, inspiradora, trascendental, perfecta para esa toma de chavo del megáfono. Y esta es la voz de cajón, fuerte, profunda, con esa intención de cajón, inspiradora. Aún falta mucho para ser el país que soñamos. Es tiempo de cambiar la mentalidad conformista, de dejar las excusas y actuar. No será nada fácil. Nuestros desafíos son gigantes. Hoy más que nunca, Guatemala necesita la mejor versión de ti, de mí. La que no se rinde, la que se baja, la que se arriesga, la que se...